Soy Daniel Jadwe, chileno de origen palestino, nacido como tantos otros palestinos del mundo en la diáspora. Chile tiene una de las comunidades más numerosas fuera del mundo árabe. Se dice que somos cerca de 300.000, pero somos millones repartidos por la faz de la tierra, lejos de nuestra patria, pero comprometidos con la identidad, la historia y la lucha de nuestro pueblo, de nuestra tierra, que es y será por siempre Palestina. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo, el último de esta primera temporada de Ventana a Palestina. Para que la paz sea una posibilidad, debe basarse primero en la justicia, pero por sobre todo considerar la opinión de las y los palestinos, que durante todo este conflicto han sido dejados de lado y nunca se les ha tomado su opinión respecto al destino de sus propias vidas. Para los palestinos, la paz es una necesidad vital, pues representa la única posibilidad de desplegar sus vidas y ejercer plenamente sus derechos reprimidos por más de un siglo. Hay que entender que los palestinos no escogieron la resistencia, les fue impuesta primero a través de los acuerdos Sykes-Picot, cuando se entregó Palestina después de la Primera Guerra Mundial para que quedara bajo mandato británico, al mismo tiempo que los británicos se estaban comprometiendo con la Organización Sionista Mundial para promover la formación en el territorio de los palestinos de un hogar nacional judío. Tampoco se les consultó en 1947, cuando Naciones Unidas, pretendiendo resolver el problema que la misma comunidad internacional había generado, decidió partir Palestina en dos estados. Los únicos que no tuvieron oportunidad de dar su opinión fueron los palestinos. Algo similar en 1993, cuando el Acuerdo de Oslo fue firmado a espaldas del pueblo palestino y cambió el reconocimiento al Estado de Israel a cambio de nada. Para el sionismo, en cambio, la paz no es una posibilidad, puesto que la paz, en estricto rigor, le pone fin al proyecto sionista, que es desde un comienzo expansionista y que pretende quedarse con toda la tierra sin los palestinos. Veamos el siguiente video para profundizar, para entender, para comprender más de qué estamos hablando cuando hablamos de la paz. Los acuerdos de Oslo de 1993 por primera vez planteaban la posibilidad del surgimiento de un Estado palestino.
Todos recordamos cuando, una vez firmado este acuerdo, el actual primer ministro de Israel, Netanyahu, hizo una marcha con un ataúd, casi llamando explícitamente a asesinar a Rabin, que había firmado ese acuerdo. 2 años después, un terrorista israelí asesinó al que había firmado la paz y tiró por la borda cualquier posibilidad, puesto que en el relato sionista jamás estuvo ni siquiera la posibilidad de aceptar un Estado palestino. Veamos el siguiente reportaje de Judá Hegazi para comprender desde el terreno un poco más cómo ha sido este proceso. El Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos afirmó que la transferencia estadounidense de armas prohibidas internacionalmente a Israel para su uso contra 2,5 millones de palestinos en la Franja de Gaza convierte a Washington en socio de estos crímenes contra la humanidad. El organismo aseguró que Washington ha proporcionado a Israel al menos 15.000 bombas y 57.000 proyectiles de artillería desde el inicio de la agresión. Por otra parte, el apoyo incondicional de Estados Unidos al ocupante israelí y la serie de vetos que presentó este país ante el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear los proyectos de resoluciones destinados a alcanzar un alto al fuego en Gaza demuestra la complicidad de Washington en el derramamiento de la sangre palestina. Cuando Estados Unidos envía aviones en un puente aéreo durante más de 5 meses de manera continua para enviar municiones, bombas y todo el apoyo militar y logístico a Israel, es un socio en este crimen. Cuando Washington no obliga a Israel a seguir las normas del derecho internacional en situaciones de guerra y de paz, le proporciona cobertura y es socio en esta guerra y en este genocidio. Cuando Estados Unidos utiliza el veto 5 veces contra las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, es partícipe en esta guerra. Todas las condiciones que ha impuesto Israel en las negociaciones que se han llevado a cabo para conseguir un cese al fuego temporal en la Franja de Gaza han fracasado, debido a que solamente buscaban su beneficio sin tener en cuenta las demandas de la población gazatí. Así, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha presentado un plan formal de 12 puntos para poner fin a la guerra en Gaza. El plan tiene como elemento innegociable la creación de 2 estados independientes para la resolución del conflicto. Un Estado palestino que exista al lado de Israel, pero para Tel Aviv el plan no es de su agrado. Desde el primer momento que se estableció el Estado israelí, todas las negociaciones que tuvieron lugar siempre se han roto. No hay pactos que ellos hayan cumplido. Por ejemplo, en los acuerdos de Oslo fueron ellos los primeros en negarlos y romperlos. Ahora, en este caso, por ejemplo, el acuerdo de Borrell, donde se habla de 2 estados, uno palestino y otro israelí, y que viviesen en paz. Israel no lo quiere. Ahora incluso nosotros, con todo lo que está sucediendo y por todos los fracasos en las negociaciones por parte de Israel, no queremos el Estado de Israel y queremos solo nuestro Estado palestino, ya que es nuestro derecho. El principal motivo por el cual Israel hasta ahora no ha aceptado un cese al fuego a pesar de las constantes presiones internacionales es el apoyo incondicional que recibe por parte de los Estados Unidos para encubrir sus crímenes. Por eso, la entidad sionista hasta ahora ha eludido dar garantías claras y lo único que quiere es recuperar a sus prisioneros y luego volver a reanudar su brutal agresión. Tel Aviv está protegida por el Consejo de Seguridad, lo que significa que Washington llevó a cabo el proceso de beatificación del Consejo de Seguridad para servir a los intereses israelíes y utilizó el veto en varias ocasiones para impedir el alto al fuego. Israel cuenta con todo el apoyo logístico y de seguridad. Además, más del 10% de los soldados muertos en Gaza son estadounidenses. Con todo el apoyo que existe para Israel, no ve la necesidad de adherirse al derecho internacional, de adherirse a los términos del intercambio de rehenes, de llegar a una tregua, de adherirse en las normas morales y humanas mínimas en materia de genocidio, masacres y violaciones. El único deseo de los gazatíes en este momento es el fin de la guerra. Buscan el fin de los enfrentamientos con el régimen israelí para poder vivir en paz y libertad. Nosotros queremos vivir en paz, queremos que toda la población gazatí viva en paz y en seguridad, queremos nuestros derechos, tenemos el derecho a la educación y a la sanidad,
Queremos vivir como viven los jóvenes en los demás países del mundo. Queremos tener el bienestar que existe en los países extranjeros. Queremos que estas guerras y estos conflictos y los problemas que vivimos por el asedio desde hace 30, 40, 50 años se acaben de una vez por todas. Queremos vivir en paz y en libertad. La resistencia palestina está haciendo todo lo posible para conseguir la vida digna que tanto demanda y merece la población palestina. Por eso, asegura que no aceptará ningún acuerdo el cual no incluya el fin de la guerra, la retirada total de las tropas israelíes de Gaza y el retorno de los gazatíes a sus hogares. A pesar de las llamadas globales para que Israel respete el derecho internacional y ponga fin a los genocidios que lleva cometiendo en la Franja de Gaza desde octubre del año pasado, los Estados Unidos de América continúan suministrando armamento prohibido y apoyo incondicional en medio de impunidad. Por eso podemos afirmar con certeza que Washington es cómplice de los crímenes israelíes contra la humanidad. Uday Ghazi, Hispan TV, Gaza, Palestina. Agradecemos una vez más a nuestra corresponsal en Gaza, Huda Hegazi, por este reportaje y recordamos que no solo Estados Unidos es hoy día cómplice de este genocidio en curso, sino que también Europa, que está tratando de hacer pagar a los palestinos los genocidios con los que cargan durante su historia más reciente. Los invito a que vayamos a una pausa, pero a permanecer atentos porque en el próximo bloque tendremos una invitada muy interesante. Bien, ya estamos de regreso y los quiero invitar en esta oportunidad a conversar con Susana Jalil. Ella es politóloga e investigadora, cofundadora de la Asociación para el Socorro del Pueblo Palestino Canaán, panelista y escritora en diversos medios y hoy nos acompaña para analizar las posibilidades de paz. Hola Susana, muchas gracias por aceptar esta invitación. Quiero partir preguntándote, según tu opinión, ¿cuáles son los obstáculos que esta discusión ha tenido que enfrentar para la construcción de una paz justa y duradera en la región? Bien, primeramente déjame apresurarme para darle las gracias con este motivo de alegría estar aquí en Ventana a Palestina, que va a ser una tribuna importante de nuestra diáspora, de ese pulmón que se encuentra afuera. Los obstáculos para construir la paz es la falta de justicia. Estamos ante un pueblo que se enfrenta, un pueblo nativo que hoy en el siglo XXI se enfrenta a un clásico colonialismo, a un anacronismo colonial, y yo diría un eurocéntrico anacronismo colonial. Por lo tanto, ese poder colonial no está solo, cuenta con el apoyo de la fuerza imperial y la fuerza occidental de Europa. Entonces, no hay una intención, no hay una voluntad de querer realmente fundar o construir, acercarse a una paz. En este caso, la paz pasa por la justicia al pueblo, el pueblo nativo palestino que clama por su liberación y por su independencia como pueblo nativo, como el derecho. Estamos hablando de un pueblo que lleva mucho más de 11.000 años en la luz de la historia de la humanidad y que hoy pretenden no solamente expulsarlo de su suelo patrio y matrio, sino que pretenden también expulsarlo de la historia. Entonces, aquí estamos ante una atrocidad, pero que es una atrocidad que cuenta con el apoyo imperial estadounidense y igualmente de parte de Europa. Gracias, Susana. Voy a darle la posibilidad al público que haga dos preguntas para poder profundizar en este tema. Muchas gracias por tu exposición, excelente análisis. De verdad creo que muy esclarecedor. Pero me queda una pregunta. Yo soy Marcela Bedrapo, soy licenciada en Historia, descendiente de palestinos acá en Chile, y yo quisiera saber si es posible lograr la paz sin que Israel sea enjuiciado por sus crímenes. La saluda Diego Flores y me gustaría preguntarle qué caminos ve que son posibles para lograr la paz en Palestina hoy. Sí, realmente esto sería lo contrario a todo sentido de paz y construir la justicia.
Justamente estamos ante una entidad colonial que justamente se apoya sobre las bases de ese colonialismo, de ese negacionismo, de esa concepción fascista colonial, y que es un colonialismo hoy en el siglo XXI, insistamos en esto, porque y además es un colonialismo que no solamente se limita a Palestina. Ellos hablan también se trata de un colonialismo expansionista. Hablan también mañana de tomar los territorios del Líbano, Siria, Jordania, el Yemen, Irak y otros países más. O sea, estamos ante esa fuerza colonial. Nunca se va a lograr la paz mientras exista esa entidad con esa natura, con esa lógica colonial, y de un colonialismo que tiene como naturaleza el querer exterminar al pueblo nativo. Y esta intención es debido también a la particularidad de ese tipo de colonialismo, porque es un colonialismo, en el clásico colonialismo, que viene siempre de un pueblo. En este caso no viene de un pueblo, sino de un movimiento europeo que busca, tiene como proyecto convertirse en pueblo, y como no tiene su propia historia, toma la tierra y la historia del pueblo nativo. Y ha cometido todas las atrocidades que comete, y va a seguir cometiéndolas porque forma parte de la naturaleza de ese Israel. Aquí no va a haber paz mientras exista ese apoyo internacional de parte de los Estados Unidos, Europa, e inclusive tiranías árabes que están sustentadas en el exterminio. Hablo inclusive no solamente del genocidio del pueblo palestino, sino el objetivo final es el exterminio del pueblo palestino. Para mí está claro esto de que mientras el Estado de Israel no cambie su naturaleza y sus objetivos fundamentales, es difícil conseguir la paz. ¿Cuál ves que es entonces las posibilidades de paz en el futuro? ¿Cuál sería el camino de la paz? El camino de la paz no es más que la resistencia. Es un pueblo que debe continuar. Nadie te va a regalar la justicia. Los pueblos históricamente, ante las injusticias, ante un colonizador, ¿cuál ha sido el rol de los pueblos? Ha sido el de resistir, y eso es lo que hace el pueblo palestino. Igualmente la resistencia internacional de parte de los colectivos internacionales. Hay que resistir a esta injusticia colonial de un pueblo hoy en el siglo XXI que rehúsa desaparecer frente a ese colonialismo. ¿Cuáles son las vías para la paz? La resistencia en toda su diversidad. Es el pueblo palestino que debe decidir cómo resistir y para su liberación nacional ante ese colonialismo, esa obscenidad que hoy la tenemos en nuestra historia contemporánea, que se llama Israel, y que no es más que un colonialismo disfrazado de pueblo judío, y que no es más que la falsificación de la historia para ocultar el colonialismo. Las vías son la resistencia, la lucha, y eso es lo que históricamente se ha demostrado en toda la luz de la universalidad y de la historia de la humanidad. Muchas gracias, Susana, por haber aceptado esta invitación, y ahora los invito a ir a una nueva pausa para en el próximo bloque seguir conociendo más acerca de la diáspora palestina en Chile. Bien, ya estamos de regreso y hoy hemos querido hacer una excepción a lo que veníamos haciendo en todos los programas, en donde invitábamos a alguien de la diáspora palestina para conocer más en profundidad a la diáspora palestina de Chile. Hoy hemos querido invitar a un artista visual, a un muralista, a un destacado artista chileno, no puedo decir de todos los tiempos porque no es tan mayor, pero tiene una trayectoria por todos conocida. Está con nosotros Alejandro González, el Mono González, militante del Partido Comunista, uno de los fundadores de la mítica Brigada Ramona Parra, y quizás uno de los artistas más famosos de nuestro país hoy. Los invito a ver el siguiente video para conocer un poco más del Mono González. Mono González ha pintado en más de 30 países.
Es pintor, muralista, grabador, afichista, serigrafista, pero por sobre todo es un trabajador del arte, como se define él mismo. Conocido internacionalmente como el creador de las brigadas muralistas BRP, que con su particular estilo fueron la cara visible del gobierno de Salvador Allende, es hoy, con seguridad, el artista plástico vivo más reconocido y querido por el pueblo chileno. Desde sus inicios en el mundo del arte, González tuvo una especial preocupación por lo social y por los conflictos fuera de las fronteras nacionales. Es así como a finales de los 60 fue parte de la Gran Marcha contra la Guerra de Vietnam, que unió las ciudades de Valparaíso y Santiago, una marcha de 130 kilómetros que congregó a las juventudes de la época en contra del imperialismo y por la defensa de la vida. Desde octubre del año pasado ha diseñado y financiado la impresión de miles de afiches para sensibilizar sobre la masacre en Palestina y llamar a movilizarse para que como país se tomen acciones concretas en detener y aislar a los agresores. Cree firmemente que los dolores y las injusticias que se cometen en cualquier parte del mundo no les son ajenas y que las luchas por un mundo mejor también son sus luchas. Por lo mismo, cuenta, es imposible quedarse observando sin hacer nada. El futuro nos pedirá cuenta por lo que sucede hoy. De nosotros depende haber dejado que arrasen no solo con los árboles, sino también con los brotes. Bien, muchas gracias, Mono, por haber aceptado esta invitación. Para nosotros era muy importante tenerte aquí hoy en día para terminar esta primera temporada del programa Ventana a Palestina. Lo primero que quisiera preguntarte es cómo nace y por qué este compromiso con las causas de los pueblos que luchan por su libertad y por la justicia en todo el mundo, porque tú has recorrido el mundo entero y has participado de estas luchas con tu arte. ¿De dónde nace esto? De la militancia, en primer lugar, o sea, de conciencia social, y vengo desde abajo, digamos. O sea, de hijo de obrero, hijo de campesino, entonces por lo tanto de alguna manera vengo de una realidad dura. Entonces por lo tanto, además con sensibilidad, o sea, la creación. Entonces a través de la creación también teniendo conocimiento y esa conciencia social. ¿A qué edad empezaste a militar? Nací militando. Soy hijo de comunista, incluso mi padre, yo conocí a Elías Lafferty, estuvo relegado mi padre cuando era joven, un año en la isla de Pascua, con Elías Lafferty, fue no sé en qué periodo, etc. Y después, bueno, yo nací en el 47, en plena ilegalidad, digamos, de González Videla, entonces, por lo tanto, nacimos adentro, o sea, nacimos militando, nacimos en los problemas. Naciste además en la clandestinidad. Exacto. Y nos ha tocado vivir una parte también de la vida en la clandestinidad. ¿Cómo has sentido estos últimos meses en donde por primera vez en la historia de la humanidad estamos viviendo un genocidio, pero en donde las mismas víctimas del genocidio se filman antes de ser asesinados, ¿no? Y comparten estas imágenes en todo el mundo? Ahora, hay una información que se ve y hay una información que también se oculta. En el fondo nosotros lo que hicimos y lo que queremos hacer y pretendemos hacer como trabajador del arte es visibilizar aquello que se oculta. Por ejemplo, este afiche último que hicimos, que se han pegado más de 1000 en estas noches, hemos salido a pegar. Eso significa que son los niños que están masacrados o que están masacrando, que están mirando desde los muros de la ciudad. O sea, entonces en el fondo también es una especie de denuncia y testimonio y una sensibilización de esta sociedad, porque en el fondo pareciera que no estuviera pasando. O sea, entonces en el fondo también estamos dejando esa cosa, esa huella. O sea, hoy día, y vamos a insistir, o sea, entre estos últimos días se pegaron como 1000 y tanto, queda una reserva para volver a insistir, a hacer una especie de mantención en los muros, porque también esto tiene que ver con la comunicación, pero también es una acción de arte. O sea, hablamos de un Guernica, por ejemplo, que denuncia lo que fue la invasión o los inicios de la guerra y que hoy día, en el fondo hoy día, estamos como teniendo de ese aprendizaje esta presencia. Esto habla, sin duda, de un arte comprometido. Y yo no veo que esto sea, entre comillas, la regla general. Me pasa un poco igual que lo que pasó en la revuelta de octubre acá en Chile, en donde los artistas llegaron tarde, se subieron después de que todo había partido y efectivamente de una u otra manera trataron de incorporarse, pero si uno mira antes y si uno mira lo que está pasando ahora, pareciera que el arte hoy día es más reacio al compromiso político, al compromiso social, al compromiso con las causas populares y que este arte comprometido o está en vías de extinción o efectivamente
ha dejado de ser parte de la formación. Aquí hay algo súper importante que también tiene que ver con la educación o con la malla curricular de la enseñanza en las artes visuales, por ejemplo. Yo recuerdo, por ejemplo, en la campaña de Allende, los artistas visuales estaban, incluso antes, formaron el Comité de la Unidad Popular, hicieron exposiciones, hicieron las 40 medidas, hicieron por todo el mundo, hicieron el tren de la cultura. En el gobierno de Allende se hizo DICAP, por ejemplo, o sea, el disco. O sea, pero hoy día no es que esté en retroceso, sino que ha sido neutralizado a través de las mallas curriculares, o sea, de nuestros artistas. Entonces, por lo tanto, muchas veces es como raro que, por ejemplo, que nosotros, estoy hablando en plural, estemos en la calle haciendo el afiche cuando también estamos en las galerías de arte o estamos viajando, digamos, en museos. O sea, entonces es como nosotros estamos haciendo un precedente de nuevo. Es una acción de arte, de denuncia y de testimonio y de constancia. Entonces, en el fondo es eso. Y es fuerte en el sentido, porque yo, por ejemplo, he hecho todo el registro de este proceso de los diseños. Y va a ser parte de muchas clases que voy a empezar a dar en las escuelas, especialmente en las universidades donde estudian diseño gráfico, porque los diseñadores gráficos que preparan hoy día, los preparan para hacer una prestación de servicio para el consumo, para ese tipo de cosas, y menos en lo social. En el fondo nosotros estamos volviendo a rescatar este grito en la calle que hablábamos nosotros del cartel político. O sea, en el fondo es eso. O sea, estamos haciendo presencia de eso. Y no solo denunciando, sino que también dejamos constancia para estos estudiantes para decir, mira, aquí hay que nutrirnos, aquí hay que salir, aquí hay que estar en la calle. ¿Por qué? Porque están pasando cosas que muchas veces parece que no pasaron o que nunca nos van a pasar a nosotros, pero nos pasó. En la dictadura tenemos detenidos desaparecidos. Tenemos una historia que todavía no ha sido ni una verdad ni ha habido justicia. Entonces, en el fondo, también eso es parte de la presencia. Hay una historia común. Este año se conmemoran los 60 años del golpe, por ejemplo, en Brasil. En Brasil, así Pero es. además los 50 años de la Revolución de los Claveles en Portugal. Y el año pasado conmemoramos los 50 años acá. Y las cosas no suceden solo en un lugar, son internacionales. Lo que está pasando allá puede pasar acá. Y hay que denunciarlo y hay que estar constancia. ¿Has tenido respuestas dentro de la comunidad artística? Sí, de los diseñadores gráficos, especialmente de los maestros, de los profesores. Pero no se comprometen, no lo hacen público. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo también están amarrados como docentes dentro de las universidades, en la malla curricular. O sea, esos compromisos. Yo estoy libre. Así que, por lo tanto, no tengo problema. Pareciera que el neoliberalismo ha logrado hacer que muten varias profesiones, ¿no? Exacto. Antes el arte era de denuncia, era de protesta. Antes el periodismo trataba de comunicar lo que al poder le molestaba, ¿no? Y pareciera que hoy día el arte está preocupado de producir solo lo que se vende y los periodistas también, lo que permite el poder y sirve para reproducir la riqueza. Compañero, hay una cosa muy importante que hay que decirlo también. Una forma que tuvo la dictadura con los detenidos desaparecidos, con silenciar, con apagar, con eliminar, digamos, a este enemigo, digamos, que grita por la justicia, y la otra forma también es neutralizar. Y en el fondo ha sido neutralizado este periodismo, esta verdad o esta justicia, como también los artistas. Los artistas están pensando en el éxito, están pensando en ganar plata o ser famosos. Nosotros no estamos pensando en eso, nosotros estamos pensando en esto. O sea, hacemos un trabajo de territorio. En el fondo también estamos haciendo constancia de eso. Y a mí es muy importante para esta edad, por lo menos, para enseñarle a los jóvenes, mira, aún es posible esta justicia en la medida en que nosotros dejamos constancia. Mira, está dejando constancia, este afiche va a estar en museo, este afiche quedó liberado. Hoy día lo pueden imprimir en cualquier parte del mundo. O sea, es esto lo que estamos haciendo. O sea, esta lucha no es de uno, es de todos. Estamos hablando en plural. Yo quiero mostrar un poco el afiche y quiero que, mientras yo lo pongo aquí para que se vea bien en la cámara, te quisiera pedir que nos contara un poco cuál es el proceso de este afiche. A ver, hicimos otro afiche. Era más BRP, era más calle, era más como muy territorial de acá, de patrimonio nuestro, de lo que estamos acostumbrados, o los jóvenes o los que están acostumbrados. Y de repente pensamos, decimos, hay que hacer un afiche que sea para toda parte del mundo. De hecho, el texto está escrito de tal manera que se pueda leer en cualquier parte. En segundo lugar, partimos de la base de las fotos y de los registros de estos niños que están debajo de las demoliciones, del cemento, de ese polvo gris. Entonces, en el fondo eso. ¿Ya? Este afiche fue realizado en los últimos días. Ya está pegado. Esta es otra cosa súper importante. Este afiche, el proceso no lleva más de una semana. Ajá. En que lo diseñamos,
Lo imprimimos, está impreso en offset. No es común imprimir de este tamaño por un problema de costo y escasez de maquinaria, porque ya están como en retiro. Pero partimos de la base siguiente, el proceso de los afiches que se ponen en las calles para los recitales, para los conciertos. O sea, hay un público que son un público joven, que van a los conciertos, a los recitales. Entonces nosotros dijimos, ya, vamos a dirigirnos a ese soporte de la calle, a masificarlo y buscamos los costos, compra de papel, o sea, y conseguimos los fondos y compramos papel. Pero además en el diseño que tiene esta historia, estas imágenes de los niños. Pero además mi nieto, por ejemplo, viendo esas imágenes llorando. Entonces, por lo tanto, de ahí parte todo eso. Y lo otro, si ustedes ven, es pegar. Esto tiene 1 metro de alto, o sea, si pegamos 2 corridas de afiches con 2 metros de alto, ¿cuánto pide uno? O sea, si uno en la cantidad de niños que van a estar en este muro mirando y denunciando, o sea, en la presencia de estos niños en la calle. O sea, tiene que ver con la comunidad, pero además también tiene que ver con los colores de Palestina, o sea, el negro, los blancos, el verde, el rojo, etc. No quisimos colocar la sangre, no quisimos colocar, sino la mirada, la mirada. O sea, estos niños ahí presentes, ¿ya? ¿Qué mensaje le enviarías tú a los artistas visuales del mundo? Porque a uno le queda la sensación de que todavía hay poco de este ejercicio que tanto ayudó en otros momentos trágicos de la historia a vencer al fascismo, al nazismo y hoy día al sionismo. Ahora, tiene mucho que ver también con la cultura. Con lo que yo hablaba, cómo neutralizan las cosas. O sea, los jóvenes, por ejemplo, que pintan los grafitis o los murales, yo trabajo mucho con los jóvenes y también con los territorios. O sea, de repente están como amarrados de manos para su sobrevivencia, entonces se tienen que son absorbidos por los sistemas en el sentido para la sobrevivencia. Entonces, pero lo que hemos instalado acá, es lo interesante, es que esto se ha generado con donaciones, se ha generado con un territorio, donde participa mucha gente, gente de la imprenta, gente de los vehículos, gente de la pegatina, gente del diseño, de lo digital. O sea, no se trabaja solo, se trabaja en equipo, no se trabaja en ese individualismo que tanto fomenta el sistema neoliberal, sino que nosotros trabajamos en lo colectivo. Yo siempre por eso hablamos en plural. Entonces, en ese sentido, y acá estamos hablando en plural porque no es un niño, son todos los niños. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Bien, Mono, yo te agradezco no solo por el cuadro, que es un aporte fundamental, sino que también por rescatar algo que hace tiempo dejó de discutirse, ¿no? Y es el rol y la importancia fundamental que el arte tiene en el devenir de los pueblos. Hoy día el arte pareciera estar un poco dejado de lado también, ¿no? Ha sido aplastado por el mercado. Y esto es una demostración de que todavía queda mucho por hacer con el arte para mejorar el mundo que vive. No, y decirle a los jóvenes que es posible y que hay que hacer. Este es como arte, no digo de autor, es de trabajo colectivo, pero de calle, de territorio, de presencia. ¿Qué es lo que vemos en la calle? Todo en la invasión en la calle, que también es una pelea de ganar el espacio, que es ocupar el espacio público y darle un significado a ese espacio público. Entonces, o sea, pasaba con la pelea para votar a Baquedano de ahí, hasta sacarlo, que no era el caballo, era el símbolo. O sea, ¿qué son los monumentos que están en las calles? Son los monumentos del poder. En el fondo nosotros lo que estamos haciendo con el afiche es visibilizando esta masacre, visibilizando esta periferia, esto que ocultan. O sea, estamos vivos. Esa es otra cosa importante cuando hablamos de la autoestima. Es decir, a todos los vecinos, a toda la gente que está viendo esto, es como, mira, en la época de la dictadura, en plena dictadura, si alguien, aunque no supiera dibujar y ponía la huella de los detenidos desaparecidos o algo, es que alguien estaba sacando la voz. Aunque no estaba bien hecho, aunque no fuera bonito, pero estaba la presencia. O sea, es que se podía o que estaba vivo. Eso es lo importante, es lo mismo esto. O sea, todos estos niños, imagínate que esto que está liberado, en estos momentos que se imprime en todas partes del mundo, se pueda imprimir. O sea, en los muros del mundo, pegados en las calles, van a estar estos niños mirando ahí. O sea, también tiene que ver con poesía, tiene que ver con creación, tiene que ver con sensibilidad, pero también tiene que ver con algo que es súper importante. Cómo le damos también al arte esta contemporaneidad. O sea, yo no estoy haciendo un mural de hace 50, o 60 o 70 años atrás. Estamos en hoy día. O sea, esto me lo decía una persona que es curadora de exposiciones, me dice, yo quiero ese afiche que es experta en mata, por ejemplo. O sea, entonces el afiche y el grabado. Entonces, en el fondo se pueden colocar las dos cosas, decirle, mira, esto es arte,
lo puedes enmarcar, colocarlo, pero esto en la calle, y esto es el acontecimiento, y esta es la función social que está cumpliendo. Es un arte social. ¿Ya? Muchas gracias, Alejandro, por haber aceptado esta invitación y gracias por tu arte y por la relación que este tiene con la historia del pueblo chileno, pero también con la historia de los pueblos del mundo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Israel will exist. The Jewish state will exist. That's not a statistic. That's not what we're, and that is for God to do nothing to do with what we're saying. And I will always support Israel. Genocide, sir. I will always support Israel, and you can tell the Palestinians I will never support them. I am a Palestinian myself. Then I will tell you, I will never support you. To the situation is a two-state solution over time. Eu venho aqui para dizer para vocês da minha primeira persistência em continuar lutando pela paz. A paz é a única possibilidade que a gente tem de construir desenvolvimento e melhoria de vida do povo. A segunda coisa, eu venho aqui para dizer da minha solidariedade ao povo palestino. Porque há muitos anos eu defendo a necessidade do povo palestino ter seu território livre e soberano. O Brasil vai continuar, nos próximos anos, a defender o reconhecimento do Estado palestino como Estado soberano, não apenas pela ONU, mas também no território, para que os palestinos possam construir suas vidas em paz y con respeto del restante del mundo. Se es lo que se hace, no lo que se dice. Hoy día Palestina se encuentra prisionera de dos realidades que casi es imposible que puedan conversar. Por un lado, una especie de esquizofrenia colectiva del sionismo que, a pesar de ser un país con uno de los mejores ejércitos del mundo, que puede destruir lo que quiera, que puede asesinar a quien quiera, dentro y fuera de Israel, que goza de toda la impunidad entregada por las potencias europeas, por Estados Unidos, por Canadá, pero además que goza con toda la inmunidad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se presenta ante el mundo entero como la víctima, es decir, los carniceros disfrazados de corderos de paz. Por otro lado están los palestinos, que llevan años escuchando lo que hemos visto en los videos, declaraciones llenas de contenido acerca de los derechos del pueblo palestino, acerca de la solución de dos estados, pero en el territorio se ha ido consolidando cambios que hacen que esta posibilidad sea solo un mal chiste. Los palestinos viven en la desesperanza aprendida, ya no creen en nada. No creen en nadie y no creen que nada de lo que pueda pasar en el futuro va a mejorar sus vidas y les va a entregar los derechos más básicos que les asisten como a todos los seres humanos de la faz de la tierra. En ese contexto, hablar hoy día de la solución de dos estados que debieran haber surgido hace 75 años, cuando se partió Palestina, pero que solo se pudo ver el nacimiento de uno solo. Nadie aceptó la partición. Los sionistas, que habían sido beneficiados sin preguntarle a los palestinos, con el 56% del territorio, se tomaron el 80% de la tierra de la Palestina histórica. Y de ahí comenzaron con un plan macabramente urdido desde un comienzo para expulsar a los palestinos de toda su tierra y terminar apoderándose de todo el territorio palestino. Si hoy día esto sigue en Gaza, el próximo paso será Cisjordania, nuevamente ante la mirada atónita de una comunidad internacional que es absolutamente impotente y cómplice, ¿no?, por ser incapaz de detener a un Estado genocida. Hoy es necesario volver a reflexionar profundamente acerca de las verdaderas opciones de paz. Los cambios en el territorio
la impunidad hacia el Estado de Israel, la indolencia de Occidente, el negocio perverso de las armas hacen que Israel se sienta completamente poderoso para llevar a cabo su proyecto que no termina en Palestina. Si esto no cambia, la única posibilidad es ser mucho más radicales aún. Pero ser radicales no significa seguir matándonos por ser distintos. Ser radicales hoy significa de una vez por todas aprender a mirarnos como iguales, como antes de la llegada del sionismo a Palestina, cuando en ese pequeño territorio convivían judíos, cristianos, musulmanes y ateos en perfecta armonía, porque nadie se sentía poseedor ni de un proyecto divino, ni de la verdad absoluta, ni de la posibilidad de exterminar a todos quienes los rodeaban. La paz es la única posibilidad, pero para eso, mirarnos entre iguales y asumir que todos los seres humanos tienen los mismos derechos que uno considera que tiene, es fundamental. Vamos a pasar ahora a preguntas del público para poder seguir analizando las posibilidades tan escurridizas que hoy vemos de paz en Palestina. Hola Daniel, mi nombre es Lili, soy socióloga y activista por la liberación total del pueblo palestino. Te quería preguntar acerca de algo que se ha retomado mucho últimamente en los medios de comunicación, en las redes sociales, y es sobre la solución de los dos estados. Quería saber, primero, preguntarte si nos puedes explicar un poco más qué es esto y también saber qué opinas tú personalmente al respecto. A ver, la solución de dos estados ha sido la solución que ha estado sobre la mesa desde 1947 con la partición de Palestina. Sin embargo, desde un comienzo, ninguna de las dos partes aceptó la partición. Los sionistas que, entre comillas, debían quedarse con el 56% de la Palestina histórica, se apoderaron del 78% del territorio y expulsaron a más de 1 millón de palestinos, arrasando más de 500 aldeas con un plan que tenían previamente diseñado hasta el último detalle, que era el plan Dalet. Por lo tanto, desde un comienzo se explicitó la nula voluntad del sionismo como proyecto político a aceptar la existencia de un Estado palestino a su lado, ¿no? Los palestinos por su lado tampoco aceptaron la partición porque no habían sido consultados. Esto a mí siempre me recuerda el episodio bíblico de Salomón, cuando llegan las dos mujeres diciendo que ambas eran las madres de un bebé, ¿no? Y que Salomón, en una solución salomónica, les dice: dividan la guagua por la mitad. Y una de las dos mujeres acepta la participación que implicaba la muerte de la guagua. Y la otra dice que no, y que prefiere que la otra se quede con la guagua de tal manera de que la guagua pueda vivir, ¿no? Y Salomón, con mucha sabiduría, toma al bebé y se lo entrega a aquella mujer que había rechazado la partición porque denotaba su actitud, que era la verdadera madre. La otra estaba dispuesta a matar al bebé para quedarse con una mitad, pero ella no, ¿no? Los palestinos era absolutamente obvio que nunca aceptaran la partición porque se les estaba robando su tierra sin que jamás se les haya consultado. De ahí en adelante el sionismo avanzó, primero sobre los territorios ocupados en la guerra del 67, ¿no? Después sobre las alturas del Golán, sobre el Líbano, y cuando uno mira el proyecto histórico del sionismo, habla del Eretz Israel desde el Nilo hasta el Éufrates, que es además el significado de la bandera, ¿no? Con la estrella de David entre los dos cauces de río más importantes de la zona. Por lo tanto, uno puede percibir que el proyecto sionista va mucho más allá, y cuando uno escucha declaraciones como las declaraciones que vimos del video, ¿no? Se da cuenta que además se sienten pueblo elegido, tienen un afán supremacista, creen que todos los demás no tienen derecho a existir y siguen anclados a un mandato bíblico que los llamaba a terminar con la vida de todo lo que existiera sobre ese territorio. Y hay algunos fanáticos religiosos
que todavía creen en escrituras de este tipo, ¿no? Que además han sido tremendamente distorsionadas y transformadas en un proyecto que nada tiene que ver ni con la venida del Mesías, ni con la segunda venida de Cristo, ni con nada que se le parezca. En el último acuerdo que se firmó, en donde los dos estados aparecían como posibilidad, habían varios puntos que eran esenciales. Primero, disminuir los obstáculos a la libertad de los movimientos de los palestinos en los territorios ocupados. Disminuir y desmantelar y evitar seguir construyendo asentamientos ilegales en los territorios ocupados. Y la construcción de un Estado que debía nacer en un plazo máximo de 5 años. Lo que podemos decir a 30 años de ese acuerdo y después del asesinato a manos de un terrorista israelí, del primer ministro israelí que firmó esos acuerdos, es que los obstáculos a la libertad de movimiento se han multiplicado casi por 10, ¿no? Que los asentamientos ilegales han crecido en 7 veces y que se ha terminado conformando un anillo de seguridad de colonos israelíes ilegales en torno a Jerusalén, que siempre se ha considerado que sea capital de ambos estados. Con todo esto, además de la división en los sectores A, B y C, en donde solo los territorios A tienen soberanía administrativa los palestinos, uno entiende que hoy día lo que está, entre comillas, en discusión sería menos del 18% del territorio original de Palestina, que está conformado en batustanes y además subdividido por el muro de la infamia, que la Corte Internacional de Justicia ha definido que es ilegal. Ante estos antecedentes uno podría preguntarse qué posibilidad hay de pensar en los dos estados. Los mismos que firmaron, ¿no? Y aquí yo creo que está quizá el error de la dirigencia palestina de firmar un acuerdo sin tomar en consideración la lógica de su adversario, la psicología del adversario. El sionismo nunca ha dicho la verdad, nunca ha actuado de cara a la humanidad y con honestidad. Siempre le ha mentido a todo el mundo y ha educado a los hijos de Israel en el odio profundo al pueblo palestino. Tanto así que han llegado a pensar que no son seres humanos y que son inferiores. ¿Se puede pensar en la coexistencia pacífica con un Estado que ha educado a sus ciudadanos así? Por lo mismo, hace muchos años, incluso era el plan original de la OLP, el plan de paz de los palestinos era un solo Estado, plurinacional, para todo aquel que quisiera vivir y luchar en un territorio en donde no hubiese discriminación ni de raza, ni de color, ni de religión. Esta es la carta fundamental de la OLP y es lo que se ha vuelto a poner sobre la mesa hoy día, cuando lo acontecido en el territorio y lo acontecido con la hipocresía de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Han hecho desaparecer toda posibilidad de dos estados. Hoy día no se ve. Tendría que haber un cambio demasiado radical en la sociedad israelí, porque además, ante una pregunta como la tuya, uno podría decir ¿en qué lenguaje, que es la casa del ser, ¿no? hablamos? ¿En el lenguaje del sionismo o en el lenguaje de los palestinos? Si habláramos en el lenguaje del sionismo, que es inaceptable, diríamos en Israel no hay civiles inocentes, ¿no? Si habláramos en el lenguaje del sionismo, diríamos si lo que ha pasado después del 7 de octubre se justifica en lo del 7 de octubre, entonces todo lo que ha pasado antes del 7 de octubre justificaría 100 7 de octubre. Ese no es el camino. La única posibilidad es atrever a mirarnos como iguales, atrever a convivir en absoluta igualdad de deberes y derechos en un territorio que desde siempre acogió a todos los pueblos que, independiente de su interés era controlar el mundo, pasaron por Palestina, habitaron Palestina y luego salieron de ahí. Lo que queda claro es que los palestinos estaban ahí antes de que llegara el primer invasor y seguramente van a estar ahí después de que se vaya el último. Gracias, Lili. Hola, Daniel. Soy Manuel Hidalgo,
dirigente de IMA, la Alianza Internacional de Migrantes, una red de organizaciones migrantes y refugiados de base a nivel mundial, y de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, que también solidarizamos profundamente con la lucha del pueblo palestino. Quería preguntarte, ¿cuáles son las condiciones para lograr la paz en Palestina? ¿Y qué papel tienen en esto, en este objetivo, la comunidad internacional? Manuel, tu pregunta es tremendamente interesante, pero también muy compleja porque obliga a abordar el conflicto de Medio Oriente como parte de un conflicto global norte-sur que es de escala mundial. El capital transnacional, cuando está en épocas de contracción de su tasa de ganancia, según Marx, se dedica a destruir factores productivos de tal manera de también acabar con cualquier obstáculo que le permita apoderarse de todos los mercados, de todos los recursos naturales y de todo aquello que les pueda permitir seguir el proceso de acumulación y concentración de la riqueza. Por lo tanto, uno tiene que entender la cuestión de Palestina en un marco global que también explica la guerra en Ucrania, que explica la intervención en diversos países latinoamericanos, en donde el capital transnacional intenta derribar gobiernos que buscan una alternativa autónoma y ser dueños de sus propios recursos. Y en ese contexto, lo que uno debería mirar como condición básica es que se estableciera de verdad un mundo que no tiene que pasar de ser unipolar a multipolar, tiene que pasar de ser unipolar a multilateral. Es decir, un mundo en donde no hayan polos de desarrollo que vivan a costa de empobrecer al resto del mundo, sino que haya verdaderamente un mundo en donde todos los estados sean pares, tengan los mismos derechos y los mismos deberes para con la comunidad internacional. Por supuesto, cuando uno focaliza en Medio Oriente, esto requiere de reconocer todos los derechos inalienables del pueblo palestino, ¿no? Que incluyen el derecho al retorno, a la autodeterminación, que es el primer derecho colectivo de los pueblos reconocido por Naciones Unidas cuando se establece la ONU en 1947, ¿no? Y que junto con establecer ese derecho es la primera que lo viola cuando parte Palestina sin consultarle a los palestinos, ¿no? Pero además del derecho al retorno de la autodeterminación, el establecimiento de un Estado palestino en Palestina con Jerusalén por capital. Esos son los derechos nacionales inalienables. Desde mi perspectiva, este tiene que ser un paso para que una vez que existan a escala global todos los estados de aquellos pueblos que aún no tienen sus estados, y hablo del Sahara Occidental, hablo de los kurdos, hablo de una serie de pueblos que todavía luchan por un reconocimiento como naciones y que se encuentran en la misma situación del pueblo palestino pero con menos visibilidad, podremos avanzar después hacia la comprensión más profunda de lo que es la unidad material del mundo, la unidad de todos los pueblos del mundo y la destrucción de las fronteras nacionales que, a pesar de que muchos no lo recuerdan, no tienen más de 400 años de historia en un mundo que tiene 600.000 años de presencia del ser humano sobre la faz de la Tierra. El pueblo palestino lo único que quiere es vivir en paz. Nunca se ha desplazado fuera de su territorio
para invadir a ninguna nación del planeta. Nunca ha expulsado de Palestina a nadie que haya llegado a ella pidiendo abrigo y solidaridad. El sionismo llegó para destruir al pueblo palestino y para privarlo de todos sus derechos ancestrales. Con este programa estamos llegando al final de esta primera temporada de Ventana a Palestina y quiero invitarlos a revisar estos 12 capítulos en hispantv.com, en donde quedarán para que los puedan compartir y verlos las veces que quieran. Quiero agradecer a todo el equipo de producción por el maravilloso trabajo que han realizado en esta primera temporada. Agradecer también al canal por la confianza depositada en todas y todos nosotros para llevar nuestra verdad y la verdad del pueblo palestino a sus pantallas. E invitarlos a encontrarnos en una segunda temporada de Ventana a Palestina.